Listo, chicos, se acabó el tiempo de preparación. Por favor, ya alistémonos para empezar con esta quinta ronda. Les recuerdo que esta quinta ronda del CIMET es una ronda cerrada. Eso quiere decir que no va a haber feedback al final del debate. Entonces, sin nada más, les vuelvo a leer la moción, que es: esta casa cree que el movimiento LGTB más debería disgregarse en los grupos que la conforman. Entonces, llamamos al primer ministro para comenzar con el debate. A su primera palabra. Si me dices tu nombre primero. Hola, ¿se escucha? Sí, Karina Molina. perfecto. A tu primera palabra. Voy con cronómetro y si me quieren hacer un punto, por favor, como mostrármelo por cámara que no veo el chat. O hablarme. Ya, interrúmpame, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Karina Molina, como ya dije, y hoy vamos a debatir, esta casa cree que el movimiento LGBT más debería de disgregarse de los grupos que la conforman. Primero, me gustaría contextualizar cómo es el que el movimiento LGBT se ha establecido hasta ahora. El movimiento LGBT más, como están estas cuatro letras, más un más, ¿por qué importa, por qué tiene ese más este LGBT? Porque tenemos que es un movimiento que tiene una historia donde ciertos grupos se han visto representados frente a otros grupos que quizá no tanto por, no solamente por distintos privilegios que puede la sociedad asignarle a ciertos grupos, sino porque históricamente hay grupos que son más nuevos que otros. Y así es como tenemos que quizá hace cierto tiempo no conocíamos tanto la T como la L o la G, o que no se tenía mucha visibilidad del movimiento bisexual, o por ejemplo no se consideraban identidades queer, que ahora es posible que sí, por eso también se pone un más. Entonces tenemos que dentro de este movimiento LGBT hay distintos grupos que forman a esta comunidad y que por lo tanto no estamos hablando de un grupo unitario y que como han tenido distintas historias, no necesariamente han tenido los mismos derechos o no han conseguido las mismas cosas que quieren para su grupo particular. Entonces, vamos a tomar este disgregarse dentro de la tesis como una estrategia política. Una estrategia política porque tenemos grupos que tienen objetivos específicos y concretos. Disgregarse en el sentido de separar dentro de este movimiento en los distintos grupos que la conforman, pero ¿conforman en qué sentido? ¿Conforman necesariamente distintas las letras? Consideramos que no es necesario que sean distintas en estas distintas letras, también podría ser perfectamente en orientación sexual y identidad de género o en posturas políticas, porque también dentro de este movimiento LGBT, y vamos a explicar en la argumentación, de que es importante de que este grupo no es un grupo, una masa que opine lo mismo ni que piense lo mismo. Entonces, antes de empezar con la argumentación, me gustaría dejar claro que esto no quiere decir que no vayan a, por ejemplo, tener una propuesta en común juntas o que no puedan tener una marcha en común juntas, al igual que hacen muchos otros movimientos o muchos otros partidos que tienen separaciones internas u otros como conglomerados políticos o hasta el mismo movimiento feminista que tiene distintas ramas y puede ir a una marcha, pero sí consideramos necesario que existan estas disgregaciones por los objetivos específicos que presentan y las problemáticas que tiene que no estén disgregados de esta manera. Entonces voy a pasar con mi argumentación primero hablando de las victorias colectivas. ¿Qué pasa con estas victorias? Con las victorias colectivas en este momento no son tan colectivas como suele parecerse. Actualmente lo que tenemos son distintas organizaciones como por ejemplo el Móvil H, que lo que hace es tramitar y negociar con un gobierno, pero ese gobierno quizá, no sé, está tramitando por el matrimonio igualitario. Pero el matrimonio igualitario es efectivamente una petición del movimiento LGBT más, pero no apunta y no satisface una necesidad de todo el colectivo. Estamos viendo que solo estamos abarcando, por ejemplo, la orientación sexual de las personas, pero no la identidad de género. Todas estas cosas son problemáticas. ¿Por qué? Porque la sociedad asume que esta victoria que está haciendo este movimiento es para todos y que está beneficiando a todas las personas que participan dentro de esta comunidad, pero no es así. Entonces se ve como que ya está satisfecha una necesidad que realmente no está pasando, entonces tenemos a grupos dentro de la misma comunidad en descontento porque no se están tomando en cuenta sus temáticas y que los ciudadanos ya no quieren tomar esas temáticas porque ya es un punto que ya pasó, que ya tienen esa victoria para ellos. Entonces se deja de lado propuestas más específicas de grupos más oprimidos dentro del mismo colectivo, porque tenemos que existe un sistema de privilegios, primero porque una supremacía dentro de un patriarcado donde hay personas que tienen más privilegios que otros, por ejemplo, se puede ver que los gays dentro del colectivo LGBT más pueden tener mucho más privilegios que una mujer trans dentro del mismo colectivo, entonces
se dejan de lado estas propuestas más específicas y también por las distintas historias que ya expliqué anteriormente que entonces han ido ganando más derechos a través del tiempo. Entonces, esto lo que hace es que no se estén tomando en cuenta estas victorias y que estas personas no puedan seguir avanzando. Estas personas como no puedan seguir obteniendo los derechos que quieren y no puedan poner en la mesa las propuestas que sí están queriendo. Lo mismo pasa con los distintos grupos grupos políticos al querer o no querer ciertas modificaciones. Al ir a alguien a negociar con esta masa, es mucho más es absurdo pensar que van a querer algo en particular, que van a querer algo en común, algo en particular, casi como si se tratara de un bien común máximo y único que a todo el mundo le va a beneficiar porque todo el mundo piensa lo mismo, pero no es así. Entonces consideramos que esta disgregación favorece y hace más óptima la negociación y conviene democráticamente al hablar de las distintas cosas que pueden ganar los distintos grupos. Y eso también me lleva a mi segundo argumento, que es de la visibilización. ¿Por qué es importante disgregarse para poder visibilizarse? Porque para que se tomen siquiera en cuenta las propuestas que ya dije antes, que no se están tomando en cuenta con este grupo unido, primero necesitamos visibilización específica de los grupos que están marginados. Porque cuando alguien piensa en movimiento LGBT+, lo que está pensando es en cierto estereotipo de personas y cierto grupo en particular que no necesariamente se está hablando de, por ejemplo, una persona queer, o no se está hablando de personas no binarias dentro de este mismo colectivo, o no estamos, ya es más controversial o no, el hablar de personas dentro del espectro sexual. Entonces, todo esto son personas que no se está visibilizando, y para que se lleguen a estas propuestas de estas personas, para que estas personas puedan satisfacer las necesidades básicas o para poder sobrevivir o para que puedan tener leyes de protección, siquiera necesitan que esto, para que llegue, que se visibilice, que se sepa que existen y para que recién ahí puedan negociar. Y no solamente importa por esto, sino que también importa porque si la sociedad ve estas cosas como algo que existe, como algo que es real, tienen un mejor trato dentro de la sociedad y también sirve para que niñas, por ejemplo, se puedan sentir identificados con estos grupos de edades más tempranas, porque el movimiento LGBT no es solo este estereotipo, sino que tiene toda esta rama, toda esta diferenciación interna. Entonces, lo que tenemos es que tenemos un contexto donde hay un movimiento que tiene una historia donde hay grupos que están más privilegiados que otros y grupos que han ganado más cosas que otros dependiendo del tiempo que llevan luchando, y que disgregarse es una estrategia política porque tienen objetivos concretos, tienen objetivos específicos que no se están tomando en cuenta actualmente porque se están asumiendo como victorias colectivas, porque se está asumiendo que todo el mundo está opinando lo mismo dentro del mismo colectivo, y porque la ciudadanía y porque quizá el gobierno o porque quizá todas las entidades no saben que estas personas están existiendo, que tienen necesidades distintas, como distintas a la que tiene la otra parte del colectivo, y que estamos asumiendo que no existen, y por lo tanto esas personas siguen siendo marginadas de la sociedad, o que siguen, o que no es estratégicamente político ni democrático, porque existen distintas necesidades y distintos puntos de vista que no podemos asumir que van a ser todas las mismas. Por lo anteriormente he dicho, muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la primer ministra y llamamos al líder de oposición. ¿Tu nombre, por favor? Líder de oposición. Hola, buenas tardes. Julio César Pérez. ¿Sí? A tu primera palabra. No, disculpa, Julio César Pérez, pronombre indiferente. Muy bien, a tu primera palabra. Ok, queremos empezar con unas pequeñas refutaciones al caso que nos quiso establecer la Cámara anterior. ¿Sí? Ellos primero nos establecen que, los primeros, bueno, nos dicen una cosa bastante incoherente, es que los niños desde pequeños ahora, al ver a todos los grupos disgregados, van a saber en cuál se sienten más identificados, en cuál van a ir más rápido. Eso no pasa porque los niños tienen 6 años, están muy ocupados en jugar con carritos que en aprenderse todas las letras que conforman al movimiento LGBTQ, que son muchas y son muchas para los niños. Entonces eso no va a pasar, aparte que la mayoría no suele tenerse con ese criterio desarrollado. También nos hablan de que, entonces, nada, los gays, por ejemplo, son los que tienen mucho más visibilidad que los trans, pero precisamente nosotros consideramos que al estar en un mismo movimiento, los trans pueden aprovecharse de la visibilidad que han ganado los gays a través de todos estos años de lucha política, y que consideramos que, estando los trans solos, no podrían obtener tan fácilmente este nivel de visibilidad, y ahora explicaremos por qué pasa eso. Y entonces, para empezar esto, queremos hacer un pequeño exordio, que es que nuestra lucha es la misma. Bueno, tenemos un status quo, y es que la comunidad LGBT es una minoría. Es una minoría que siendo que al abarcarla,
todo lo que es la comunidad LGBT, todo lo que es el sexo diverso, puede ocupar alrededor del 15 al 20%. Pero ¿qué pasaría si lo disgregamos entre los pequeños grupos lesbianas, gays, bisexuales, transexuales? Que serían grupos de 3%, de 2%, de 0,8%. Y bueno, ya explicaremos por qué pasa esto. Entonces, primer argumento se llama: en la unión está la fuerza. ¿Por qué en la unión está la fuerza? Esto nos va a caer simplemente una premisa muy bonita. Porque si todos estamos buscando una misma lucha, que es la lucha de que se reconozcan nuestros derechos como personas de sexo diverso, de que todo por lo que hemos luchado, el poder, las ventajas políticas, la igualdad, acabar con los estigmas que nos tenga la sociedad, si todos buscamos esa misma lucha y todos concentramos nuestra fuerza en esa misma lucha, va a ser más fácil conseguirla. Entonces, va a haber, por ende, más fuerza. Es importante que haya más fuerza porque así será más rápido conseguir beneficios que, a diferencia de lo que nos quiere plantear el gobierno, sí van a repercutir en todos los grupos, porque al final todos los grupos LGBT están, bueno, una gran parte está buscando prácticamente en líneas generales las mismas cosas: reconocimiento a la sociedad, ante la sociedad, igualdad y acabar con los prejuicios. Entonces, si todos jalamos en la misma dirección, sería mucho más fácil lograr nuestros objetivos. Aparte que también es un simple motivo de practicidad. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo organizar la marcha del orgullo LGBT a hacer la marcha del orgullo queer, la marcha del orgullo trans, la marcha del orgullo gay, la marcha del orgullo bisexual, la marcha del orgullo lesbiano, y sin contar los que se identifican entre ambos grupos. La marcha del orgullo bisexual, transexual, la marcha del orgullo bisexual, transexual, queer, o sea, no pasa. Eso no pasa. Entonces, tenemos también que la sombrilla del arco iris, como segundo argumento. ¿Qué es la sombrilla del arco iris? Bueno, que todos estamos unidos bajo la sombrilla del movimiento LGBT. ¿Qué significa eso? A pesar de que en la actualidad ya se ve que hay pequeñas pugnas internas entre los diferentes composiciones que hacen el movimiento LGBT, estas son minimizadas porque al final todos una vez más buscamos el mismo fin. Por ejemplo, se sabe de que haya habido discriminaciones a los bisexuales porque dicen que no se sabe decidir. Bueno, hay pugnas que no hace falta definir, que no hace falta especificarlas. ¿Y qué pasaría si se llega a separar, a disgregar cada movimiento entre las letras que lo componen? Bueno, que como no sé, como un grupo no entra en los estándares del otro, va a ser más difícil que empaticen entre ellos y va a haber más posibilidad de que peleemos entre nosotros como movimiento LGBT en vez de pelear contra el verdadero enemigo, que sabemos que es el heteropatriarcado. Entonces, estando divididos, van a haber más pugnas porque no vamos a compartir al 100% nuestros intereses, y evitando las pugnas logramos mayor unidad entre los miembros, menor conflictividad entre nosotros, y al final logramos, una vez más, volvemos al primer punto, logramos nuestros objetivos. Ahora bien, vamos a trasladarnos al poder político. ¿Por qué, si todos nos mantenemos bajo el espectro LGBT, va a haber mayor poder político? Bueno, porque hoy en día ya nos hemos dado cuenta que el lobby LGBT puede mover masas políticas, puede poner o quitar congresistas, puede poner o quitar gobernadores e inclusive presidentes, pero lo mismo lo podría hacer el lobby transexual, lo mismo lo podría hacer el lobby queer. No creo que pudiera hacerlo porque, una vez más, no habría un grupo minoritario del 15%, sino que sería uno del 1%, uno del 2%, uno del 6%, uno del 0,9%. Entonces, no. Consideramos que al haber mayor poder político también hay mayor representatividad. Por ejemplo, un niño gay puede sentirse representado por una congresista bisexual en el Congreso de Estados Unidos, pero de repente, si se desgregan, un niño gay no se siente representado por una congresista negra transexual en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, si estamos unificados en el poder político, también, aparte que hay mayor visibilidad, hay mayor posibilidad de conseguir los votos. Un ejemplo, simplemente los negros, cuando lucharon por la libertad, lucharon por la igualdad de sus derechos en los Estados Unidos, no lucharon. Bueno, los negros que eran de origen africano luchan en este lugar, y los que tienen origen americano luchan aquí, y los que vienen del sur de África no. Todos lucharon con el mismo interés, el interés de lograr la igualdad para las personas afroamericanas. Ahora bien, vamos al argumento que consideramos que es más importante, y es que el espectro de género se ve representado. ¿Por qué? Porque ya sabemos y se ha demostrado que el género no es algo tan sencillo como blanco o negro, eres hombre o eres mujer. Eso no funciona así, y al parecer la Cámara de Gobierno considera que eres hombre o mujer, o de repente eres gay. La cosa no funciona así. El género tiene un sinfín de variaciones, las cuales a veces escapan simplemente del conocimiento del público, porque hay tantas variaciones que no todas las personas pueden conocer todas las variaciones de género. Y aparte que el género es algo tan personal, que hay tantas variaciones de género como personas de sexo diverso hayan. Entonces, si se disgregara entre todas las personas de sexo diverso, simplemente tendríamos un movimiento por cada persona, o un movimiento por cada variación. Serían cientos de movimientos, serían cientos de agrupaciones que nos sería imposible de agrupar e imposible de buscar
un solo fin común. Entonces, si tenemos el espectro de género representado en un solo gran grupo, que es el movimiento LGBT, simplemente las personas que tendrían un grupo más fácil en donde tienen cohesión social, un grupo donde pueden encontrar una familia y un grupo más grande en donde se pueden sentir incluidos y sobre todo amados, porque para nadie es un secreto que las variaciones de sexo, las personas se suelen sentir disgregadas y se suelen sentir poco queridas por su entorno. Entonces, teniendo un solo movimiento, aseguramos esto. Y también hay que tener en cuenta a las personas que no pertenecen a este movimiento, a las personas que no pertenecen al movimiento LGBT, pero apoyan al movimiento. Para estas personas hay mayor posibilidad de empatización con un solo gran movimiento, el movimiento LGBT, del cual pueda reconocer hasta 10 líderes notorios, a que esta persona trate de empatizar con cada uno de los cientos de subgrupos que se pueden armar a raíz de las divisiones que se pueden llevar si se divide el movimiento LGBT. Entonces, salimos ganando, ¿por qué? Porque el movimiento LGBT consigue mayor poder, mayor fuerza, mayor representación, tanto política como social, y aparte, las personas que no pertenecen al movimiento LGBT van a tener mayor posibilidad de empatizar con nuestro movimiento. Recordemos que nuestra lucha es la misma. Muchas gracias. Agradecemos al líder de oposición por su discurso y llamamos al viceprimer ministro o viceprimera ministra a dar su discurso. A su primera palabra. Ya. ¿Se me escucha bien? ¿Nombre ¿Sí? antes de comenzar? Guillermo González. Ahora sí, cuando estés listo. Ya. Sí, déjeme poner el reloj. Ya. Buenas tardes a todos los presentes. Pasemos entonces a contraargumentar cada uno de los argumentos que nos presenta la contraparte. Hay una premisa muy fundamental que atraviesa toda su argumentación en realidad, que es la premisa de que la lucha es la misma, básicamente. ¿Por qué? Nos dice, porque en primer lugar todos quieren que se conozcan sus derechos, y esos derechos son el reconocimiento de la igualdad y acabar con los prejuicios. Pero hay un problema en ver las cosas de esta forma, porque pareciera ser que los grupos afroamericanos, cuando protestaban en Estados Unidos, también lo hacían por ser reconocidos igualmente, acabar con los prejuicios y que se reconocieran sus derechos. También protestaban por eso, pero ¿por qué no protestaban junto a la comunidad asiática, junto a la comunidad irlandesa, junto a la comunidad LGBT, junto a la comunidad de expresos, junto a la comunidad de exiliados políticos, junto a la comunidad de comunistas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque entienden que si bien pueden ser etiquetados en abstracto bajo grupos que quieren que se les reconozcan sus derechos, los derechos en puntual que quieren que sean reconocidos, la igualdad en puntual que tiene que ser reconocida, los prejuicios puntuales por los que son discriminados, son diferentes entre cada grupo y exigen formas diferentes de ser solucionadas, y acumular a todos en un mismo grupo homogéneo sería desconocer este tipo de necesidades puntuales y desconocer que precisamente existen prejuicios diferentes, que existe igualdad y que existe una forma diferente de conseguir igualdad para cada grupo. Por ejemplo, los grupos afroamericanos en Estados Unidos estaban segregados, por ejemplo, espacialmente del resto de la gente blanca. Algo que no sucedía con la gente del movimiento LGBT, que no estaba segregada espacialmente, que podían utilizar sí los mismos buses que el resto de la gente de su propio color de piel, porque no había segregación espacial al respecto de eso, podían ir a los mismos colegios, etcétera, 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 y todo eso exige formas diferentes de solucionar el problema, que es lo que nosotros apuntamos con nuestros mecanismos. Y además quiero ser enfático, que nosotros no negamos que se pueda hacer una marcha del orgullo homosexual en el que se junten todos los movimientos, pero eso no significa que estén juntos en contextos puntuales, no tengan que estar separados en otros contextos que exige, como he mencionado, que exige solucionar prejuicios que son puntuales, con mecanismos precisos para conseguir esos prejuicios. Es diferente el prejuicio, por ejemplo, que sufren las personas que son gay a las personas que sufren transexuales. En un caso es que la persona no cumple con la sexualidad establecida en términos de con quién tiene relaciones sexuales, y en otro caso es que no cumple con el género establecido, con la convención de género establecida, que son cuestiones diferentes. Por lo tanto, entendemos que existen estas diferencias de lucha y necesidad que tiene cada uno de los movimientos, y que tiene cada uno de los movimientos. Entonces, pasemos a revisar, una vez refutada esa premisa que subyace a toda la argumentación de la contraparte, cada uno de los puntos que me presenta. Bueno, el tema de que la unión hace la fuerza, ya he mostrado que, bueno, la contraparte pruebe entonces cuál es ese prejuicio que sufren todos, cuál es esa igualdad que sufren todos, esa falta de igualdad y de reconocimiento que sufren todos, que además debe ser solucionada de la misma manera para todos los grupos sin excepción. Eso, entonces, respecto a la unión hacia la fuerza, y en cualquier caso nosotros no negamos que de existir eso, se unan en eso, pero cuando existan estas necesidades puntuales que ya he ejemplificado ampliamente,
hayan luchas puntuales como muy bien hizo el movimiento afroamericano en Estados Unidos. La gente blanca también sufría de prejuicios, pero no por eso había gente blanca en su movimiento. No tiene ningún sentido. Luego pasemos. Nos dice, bueno, es que visibilizar a todos los grupos es difícil porque habría que hacer múltiples marchas y una por cada los grupos y aparte como la expresión de género de cada persona habría que hacer un movimiento por cada persona. Pero contraparte, no funciona así el mundo real. La gente no binaria, la gente que está en un espectro de género, se reconoce con otra gente que está en un espectro de género. La gente queer tiene una identidad queer, pese a que la identidad de su movimiento se basa precisamente en no tener ninguna identidad, en tener una identidad fluida. Por lo tanto, eso no sucede en la realidad. La gente no dice, no, yo conformo un movimiento por mí solo porque mi expresión de la homosexualidad es única y no lo comparte nadie más en el mundo, que es lo que me dice la contraparte en su último argumento, y que el espectro del género tiene un sinfín de variaciones. No, eso no es así. La gente se une a ciertos criterios que la misma gente define y que parecieran ser útiles para entender que existe un movimiento queer claramente diferenciado, que existe un movimiento gay claramente diferenciado, pese a que la gente expresa su forma de ser homosexual de manera diferente y expresa su forma de tener género de manera diferente. Eso entonces ya contraargumenta el hecho de que visibilizar a todos los grupos es difícil y que el espectro del género tiene un sinfín de variaciones, y esta falacia de espantapájaro de que, es que va a tener que haber un movimiento por cada una de las personas. Eso entonces, bueno, y nos dice más, visibilizar a estos grupos pequeños es difícil no solo por este motivo, sino porque son un porcentaje muy pequeño de la población. El punto aquí, contraparte, es que hoy en día en nuestra sociedad el tema del número pareciera ser no tan importante. Hoy en día, por ejemplo, en nuestra sociedad el tema del autismo es un tema que está muy en boga en nuestra sociedad, bajar la discriminación hacia la gente con autismo, y la gente con autismo es muy poca, igual que la gente con síndrome de Down, por ejemplo, es muy poca, o la gente con ciertos tipos especiales de discapacidad es muy poca. Lo que hay que entender acá es que en una sociedad moderna, donde yo puedo dar a conocer mi mensaje gratis y ampliamente a través de las redes sociales y a través de la televisión, etcétera, donde existen medios de comunicación que me permiten representarme de manera fácil, aunque yo sea una persona y nadie más, eso permite que el grupo se visibilice independiente del número. ¿Por qué? Porque independiente, aunque sea una sola persona, esa sola persona, si se esfuerza, tiene la capacidad de llegar a todo el mundo si es que así quiere. Como por ejemplo lo hizo la niña sueca que combatía contra el cambio climático ella sola, que es conocida a todo el mundo, pese a que era ella sola y nadie más compitiendo contra el cambio climático. Luego pasemos. Nos dice, bueno, de nuevo el argumento, que todos buscan lo mismo, entonces si hacen más. Nos dice, todos buscan lo mismo y si nos dividimos va a ser más probable que peleemos entre nosotros porque no vamos a compartir los mismos intereses. Pero jurado, de hecho pasa que la gente no comparte los mismos intereses. Pensemos en el feminismo, por ejemplo. Hay un feminismo más liberal, y hay un feminismo más radical, y hay un feminismo más progresista, y hay un feminismo que excluye a las personas trans, y hay un feminismo que no excluye a las personas trans. Es decir, la gente ya está dividida de hecho, y el punto es que yo venderlos todos bajo una retórica unitaria hace que cuando yo converse para solucionar estos problemas, no se llegue a la solución más eficiente porque hay un grupo que está invisibilizado, ya sea dentro del movimiento o con el gobierno con el que el movimiento está convirtiendo propiamente tal. Lo mismo, el mismo tema de la cantidad y la publicidad aplica el argumento del lobby y también aplica la misma posibilidad de ser representado. Entonces, veamos en estos últimos segundos por qué nosotros ganamos como bancada. Lo que estamos probando acá es que existen objetivos específicos para cada movimiento y que la disgregación es la forma más eficiente de conseguir esos objetivos específicos, porque en primer lugar lo que tenemos que decir es que las victorias ya no se entienden como para todos, entonces cuando yo gano la sociedad no me dice, oye ya, pero ¿para qué te voy a seguir dando cosas si ya tienes el matrimonio homosexual? Aunque eso no beneficie nada a la gente que lo que quiere es una ley de identidad de género que le permita reconocerse legalmente con el género que quiere. Por otro lado, hacemos esta visibilización específica de los movimientos puntuales que aunque el niño no se dedique a pensar en cada una de las letras, mientras más letras piense, mejor conocimiento va a tener cada una de ellas. De lo mismo que en vez de hablar del LGBT como conjunto, ahora entiende a cada uno de los movimientos más probablemente como un movimiento particular. Y por otro lado hay que entender que no hay unidad en los medios, y esto lo expliqué recién, ayuda a conseguir un mejor objetivo. Sin nada más que decir, muchas gracias, orgulloso de ser bancada de gobierno. Agradecemos al viceprimer ministro por su discurso y llamamos al vicelíder de oposición. Si me ayudas con tu nombre antes de comenzar. Enrique Arriaga. ¿Perdón? Enrique Arriaga, ¿se oye bien? Sí. Ok, perfecto. Tu primera palabra. Sí. Primero refutaré rápido al gobierno y luego voy a atacar el discurso del viceprimer ministro, que básicamente fue refutar porque no tienen suficiente carga argumentativa, y luego voy a introducir un poco más de carga. Primero, el primer ministro parte de la premisa de que la representación de las subminorías, y es en lo mismo que parte Guillermo para todas sus refutaciones. ¿Qué ocurre y el error principal? Que
que cuando tú tienes una representación menor, tienes menos fuerza trabajando para esto. Nos dicen que si una persona de verdad lo intenta, puede hacerlo y que por eso es que debe separarse el grupo para lograrlo. Pero les pregunto, ¿el grupo LGBT como comunidad mayor de aproximadamente un 10% ha logrado todas sus metas? No. Y nos están diciendo entonces están diciendo que ninguna de estas comunidades se ha esforzado realmente y que por eso no han logrado sus metas, cosa que nos parece absurdo habiendo visto la lucha por lo que se ha pasado, o quién sabe qué. Porque lo que vemos realmente es que sí existe una lucha constante por parte de estas comunidades para lograr sus metas. Y que si separamos la comunidad va a haber choque interno, como ya voy a explicar, y no solo eso, sino que va a haber menos representación. Menos representación al ser menos grupos. Ejemplo para tocar lo de la táctica política, que es algo que le hemos tocado a ambos. Si antes tenía una persona que representaba a todos y ahora hay un senador que representa a los gays y los bisexuales y otro que representa a los trans y otro que representa a los indefinidos, aquí vemos que va a haber un quiebre en cuanto a el foco de la comunidad y este quiebre va a hacer que tengan menos capacidad de llegar a su meta. Vamos rápido entonces a seguir tocando los puntos. Me dijeron, tengo que probar que la lucha es la misma. Todos están luchando para que la sociedad los acepte de forma igualitaria. No hemos dicho que todos los problemas son exactamente lo mismo. Pero, ¿qué ocurre? Incluso cuando tú estás en una comunidad que tiene problemas similares, se apoyan entre sí. Hay ese sentido de convivencia al ser todos un mismo grupo. En cambio, si lo separas en cada grupo va a estar velando para luchar su propia lucha, que termina siendo buscar una igualdad. Es la lucha final. La forma en la que cada quien lo necesita se apoya, pero al ser todos del mismo grupo se apoyan entre sí. Como hemos visto personas gays marchando por las lesbianas, por los bisexuales, como hemos visto personas trans, como así, es exactamente como habían blancos en el movimiento negro, cosa que parece que Alta de Gobierno no sabía, pero habían blancos en el movimiento negro y hay heterosexuales en el movimiento LGBT. Entonces vemos que este paraguas en el que hay un apoyo constante, grupal, pesa más que el cada quien velar por su propio interés, que nos dicen que te puede lograr, que uno, hemos visto que el ser un grupo más pequeño ha hecho que sea más difícil, y no solo eso, sino que los grupos más grandes y visibles, como ya se ha dicho por parte del gobierno, los gays, bisexuales y transexuales, que son los tres más conocidos de todo el espectro, sin puntos todavía, van a ser más visibles y por lo tanto van a tener más protagonismo y se va a ver menos los grupos que oposición nos dice, que gobierno nos dice que se van a ver más. ¿Y cuál es el daño en eso? Que antes estos grupos apoyaban a estas personas. Antes un bisexual apoyaba a un no binario. Ahora no, ahora somos grupos distintos y si hay una persona representando a ti, no me representa a mí. Hay ese choque por protagonismo y por visibilidad para que se resuelvan los problemas de cada uno, en lugar de entender que todos buscan una igualdad y que todos buscan una representación y una aceptación en la sociedad. Entonces, a eso es un punto principal, que es uno de mis argumentos justamente, que el ser LGBT lucha por los demás. Sociológicamente, cuando tú eres parte de un grupo, tú luchas por tu grupo. Es pensamiento de clan, que es una reacción evolutiva natural del hombre. Tú defiendes a tu sector. Entonces, al separar los sectores, es básicamente la estrategia de divide y vencerás que se aplican normalmente en la política, solo que nos la estamos aplicando nosotros mismos. Pero Guillermo no está de acuerdo. Guillermo, por favor, rápido. Lo que sucede aquí, contraparte, es que cuando hay objetivos generales, el movimiento LGBT en general puede seguir existiendo, pero ahora tenemos grupos más pequeños que compiten, o sea, que buscan conseguir objetivos que son más pequeños y que además son más fáciles de conseguir y por lo tanto requieren menos gente. Eso es lo que sucede y esa es la medida que proponemos. Primero que nada, si estas personas tienen necesidades y están en el grupo LGBT está luchando por ellas. Que ustedes parecen estar creyendo que el grupo LGBT lo que hace es tener personas que no ayudan ahí de militantes como si fueran un partido político. No es así. El grupo LGBT es una comunidad que lucha por una meta final y que se apoyan entre sí. Segundo, dices que el grupo LGBT sigue existiendo, pero pueden seguir existiendo grupos pequeños. En ese caso, tú estás yendo en contra de tu propia moción, porque tú me tienes que probar que el grupo LGBT debe dejar de existir. Y yo creo profundamente que nuestro movimiento LGBT tiene que permanecer para poder luchar todos entre todos para llegar a esto. Y nos hablas de que la sexualidad es distinta de género. Y eso justamente apoya el argumento que dijo Julio de que van a haber demasiados submovimientos. Porque tienes la persona cisgénero homosexual, la persona cisgénero bisexual, cisgénero heterosexual. Tienes transgénero bisexual, transgénero homosexual, transgénero heterosexual. Tienes transgénero pansexual y así sucesivamente. Y la división termina siendo tanta que termina o agrupando grupos que tú ya en tu argumentación me dijiste que agrupar personas con problemas distintos es malo, cosa que yo no creo, cosa que creemos que es bueno porque se apoyan entre sí. Y en la unión y en la representación en común está la fuerza, no en separarnos y señalarnos cualquier pequeña diferencia, que ese es mi siguiente argumento. Entonces, aquí vemos el punto que estoy marcando, que sí va a haber esa gran variedad que nosotros estamos mostrando y no vamos a estar todos bajo la sombrilla del arco iris, que es algo beneficioso porque existe la representación de la que estaba hablando. Entonces, vemos otro punto, que nos habla que
que te tengo que probar la competencia interna. Creo que ya está probado, pero quiero hacerlo de forma explícita. Cuando yo necesito una representación, van a haber dos movimientos que van uno contra el otro tratando de llegar a a ese movimiento. Porque justamente el LGBT ha estado luchando demasiado tiempo por algo. Y si un 10% de la población no lo ha logrado, tú me estás diciendo que cada 0,3% por separado van a lograr todos lo que el LGBT en conjunto no ha logrado. No me demuestras eso y no me demuestras ese beneficio. Yo, por otro lado, te demuestro que si separas, tienes menos representación, que en la unión luchamos todos juntos por la lucha de todos y la aceptación del grupo. ¿Qué me refiero con la aceptación del grupo? Que es una de las cosas que busca el LGBT y quiero tomarlo como argumento. Por favor, anoten. Que cuando tú aceptas al grupo, aceptas a un miembro de la LGBT, ya normalizas un poco ese grupo y gradualmente se logra el cambio social que estamos buscando. Por otro lado, si yo acepto nada más a los gays, ya los trans los rechazo porque son distintos. Esta definición va a generar el quiebre que yo me refiero, que nos hemos referido. Porque si tú separas en distintos grupos, cada grupo tiene una definición distinta. Y si cada grupo tiene una definición distinta, cada grupo va a ser visible más y va a hacer énfasis en las diferencias que tienen el uno con el otro. Y eso sí genera quiebre. Por otro lado, y no solo eso, sino que van a ser abiertos sobre estas diferencias que tienen. Porque es probable que estas diferencias existan actualmente en el LGBT. Pero cuando cada quien tiene un título distinto y tú le dices, ah, tú eres de LGBT, no, yo soy de, y te dicen el otro título y te explican las diferencias de las otras personas y por qué tu movimiento es el más importante, empiezas a separar y a opacar a los grupos menos favorecidos que el tuyo y empiezas a, más bien, dañar la lucha que ha existido por parte de todos, por todos, desde hace tiempo. Entonces, ¿qué hemos probado? Hemos probado que cuando están unidos hay más fuerza, que cuando estamos unidos tenemos más representación. Hemos probado que si somos un solo grupo, cuando la gente acepta a uno de nosotros, empieza a aceptarnos gradualmente a todos, porque empiezan a entender que, hey, los LGBT son personas también, que son gay. Aceptas primero un bisexual porque se parece más a la persona de estereotipo cisgénero heterosexual, luego un gay que se parece más al bisexual, que ya sabes que también, y cuando te das cuenta, ha existido este cambio social que ustedes no van a lograr. Ustedes no van a lograr porque ustedes están proponiendo es quebrantar la unión que ha logrado todo este cambio. Nosotros lo rechazamos, nosotros estamos orgullosos de oponernos y nosotros estamos orgullosos de que el LGBT se mantenga como un movimiento unido, firme y progresista. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al vicelíder de oposición por su discurso y llamamos al extensionista de gobierno para empezar el debate en cámaras bajas. ¿Me ayudas con tu nombre, por favor? ¿Se me escucha bien? Sí. Ya. Mi nombre es Navin y por si acaso uso pronombre neutro. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Navin, como ya dije, y el día de hoy voy a comenzar el debate de cámaras bajas. Es importante recalcar que a lo largo de este debate como que se ha visto que por parte de oposición, que el movimiento del cual se está hablando se dice como de que es algo muy feliz y muy como excelente y que todos se aman, lo cual en realidad como para nada es así. O sea, todo esto que dicen que va a suceder, como de la discriminación y segregación entre los grupos, ya existe. Como contraparte, evento que los homosexuales discriminan a los bisexuales discriminan a los pan y así sucesivamente. O sea, como es algo que ya existe, es algo que ya está mal y algo que no mejora porque seamos un solo grupo. ¿Y saben por qué? Porque resulta que aquí existen grupos más privilegiados que otros, como dijeron en cámaras altas, que son, por ejemplo, los homosexuales, que, como lo dijeron ya, a nivel histórico llevan más tiempo, por lo tanto ya tienen cosas ganadas y son más reconocidos. Como es muy necesario que el movimiento se disgregue, porque resulta que ya, a nivel como de movimiento LGBTQ+, ya han conseguido cosas, pero resulta que a nivel específico hay muchos grupos que ni siquiera han conseguido nada, como literal que nada. Hay muchas personas que ven una marcha LGBTQ+, y dice como, mira, hay gay marchando. Y resulta que no, o sea, el movimiento no solo se conforma de personas homosexuales, y bueno, en realidad como que me parece que dijeron como que no, es que el 10%, como que si con el 10% no han logrado todo, como que con el 3% de cada grupo tampoco lo van a lograr. Y el asunto es que no se logra porque el movimiento en sí está enfocado en grupos que son más más visibles que los otros grupos.
Por otro lado, como si nos disgregamos en grupos específicos, podemos hacer luchas específicas, como buscar, por ejemplo, a los homosexuales no les va a interesar para nada tener un baño neutro, no les va a interesar para nada tener como cosas específicas que necesitan, por ejemplo, las personas no binarias, las personas asexuales, como acá solamente se ve como ya, a ti tú eres tal y te gusta tal, pero resulta que ¿qué pasa si no me gusta nada? Como existen las personas asexuales, existen las personas de muchos tipos. Me dice que no, es que ahora como los grupos van a tener definiciones distintas, va a aumentar como la pelea y no sé qué, y resulta que contraparte, las letras son definiciones distintas, como definimos ya en grupos, el asunto es que no está funcionando porque al ser un movimiento se invisibiliza a casi la mitad de los grupos que ya hay, como es necesario que se disgregue porque es necesario... reforzar ciertas luchas específicas, como a nivel específico. Ya dijeron en altas que básicamente se puede, como la contraparte piensa que nos vamos a disgregar en 80.000 grupos y ninguno va a lograr nada, cuando la contraparte, o sea, cuando nuestra alta ya dijo que esto se podía, por ejemplo, separar en orientaciones sexuales y género. Y resulta que a nosotros como bajas como que encontramos absolutamente necesario eso. O sea, eh, conviene absolutamente. Y por otra parte, la contraparte nos dice, no, es que conviene porque en realidad como que la unión hace la fuerza y todo el asunto, pero resulta que está bien, hace la fuerza, pero es una fuerza guiada para un fin específico de los grupos que ya están muy visibilizados. O sea, al ser tan poquitos en algunos grupos, como que ni siquiera se les toma en cuenta. Punto para, ay, no sé quién es, que tiene el letrerito. Enrique, perdón. Ok, pero justamente, aun si te compro que los gays tienen un interés egoísta, a ellos les conviene que los grupos menores logren cosas, porque al hacer esto le dan fuerza al movimiento LGBT y le dan fuerza al movimiento de que ellos son parte. Entonces sí existe un apoyo común, aun si te compramos ese beneficio egoísta. Es un ciclo en el que todos se apoyan para darle fuerza a un movimiento que los apoya. En cambio, en el mundo que tú dices, que los grupos pequeños no logran nada en el LGBT porque son muy pequeños, menos lo van a lograr cuando no tengan el apoyo del resto del grupo. Muchas gracias. Ajá, sí, les conviene, pero no les interesa. Y para nada como, o sea, como, a ver, aquí hay un grupo que está más visible, ya, los homosexuales son en este punto como los más visibles y resulta que todos los demás grupos están como atrás a la cola aportando en las marchas, aportando como visibilización, pero resulta que uno, no se les reconoce, dos, no se les apoya, tres, se les discrimina y cuatro, en realidad no tienen dónde más ir. Como ese es el punto, como no tienen otro lugar donde como hacerlo. En cambio, si generáramos como esta disgregación que se está proponiendo, como sería mucho más visible y en realidad como que iríamos con grupos donde realmente tenemos en común, como que queremos luchar por las mismas cosas y eso es en realidad lo que importa acá, como no, como ya dijeron, no me sirve de nada tener matrimonio igualitario si lo que necesito es un baño neutro porque no me siento ni mujer ni hombre. Entonces, teniendo en consideración como lo que ya dije y ya como teniendo en consideración estos 4 puntos, yo considero que es como súper importante la disgregación y, y eso, o sea, como que los puntos de la contraparte se caen. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al extensionista de gobierno y llamamos al extensionista de oposición. ¿Y me ayudas con tu nombre antes de comenzar? ¿Aló se escucha bien? No pongáis el... Soy Diego Echeverría. Listo, cuando comiences. Bien. Bueno, vamos a continuar con el debate de cámaras bajas. Para empezar, creo que es importante contextualizar un poco de lo que se está hablando y es
¿qué, qué es lo que busca el movimiento LGTB+? Bueno, como la palabra lo dice, el movimiento se refiere a bueno, lo voy a repetir, a movimientos que generan cambios en masa, o no solamente cambios, sino que imparten ideales en masa, o sea, que funcionan como en grande, por así decirlo. Ya, entonces, ¿qué es lo que en general busca el movimiento LGTB? En general, el común es que eh, tener más entendimiento, ser aceptados por la sociedad. ¿Y qué pasa cuando estos grupos están separados? Que de por sí ya son una minoría, pasan a ser más pequeños aún. Entonces, al estar más separado, eso vuelve como, los vuelve blancos más fáciles como para la discriminación y la segregación en general. Entonces, pasando al argumento principal, que es como uno de los más importantes, es qué genera el que el movimiento LGTB esté unido, es poder político. ¿Qué pasa cuando una parte del movimiento, por ejemplo, los gays logran un logro grande, como por ejemplo podría ser el matrimonio? Es mucho mejor para las otras subdivisiones del movimiento que un logro de uno sea para todos. Por eso como que reafirma el argumento de la unión, porque tienen muchos problemas comunes y aparte hace que incluso sea mucho más fácil apoyar desde afuera, como por ejemplo gente heterosexual pueda como brindar apoyo a este tipo de movimiento que posiblemente no lo haría si estuviesen muy divididos, porque decían, no, yo apoyo a él, a ellos no los puedo, no los apoyo, entonces facilita también el apoyo y la lucha. Entonces el poder político es como nuestro argumento más importante porque les da una voz dentro de la sociedad. Entonces, también se dice que hay grupos más pequeños que tienen como necesidades o luchas que son más pequeñas. Pero como para separarse y sacar una voz propia como grupo, eh, es mejor que permanezcan siendo parte de un todo y quizás en algún futuro puedan separarse cuando la sociedad en sí sea más abierta de mente o les dé más posibilidades y etcétera. Entonces, esto lo que se busca es que el logro de las subdivisiones como más reconocidas, como lo podrían ser las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales, sí puedan darle el apoyo a las subdivisiones más pequeñas o que quizás no son reconocidas. Entonces, en general, muchos de los grupos tienen como una visión común y buscan lo mismo, entonces por eso es importante que estén unidos. También la Cámara Alta Contraria habla sobre victorias colectivas, que eso es que también se reafirma con lo que decíamos sobre el poder político y lo de estar unidos, porque una victoria para un subgrupo puede dejar a otros más atrás y esto lo que genera es que haya más conflictos entre un grupo y otro. Y al mismo tiempo, al ser parte de un todo,
les da también más visibilización en cuanto al tema de estar unidos. El punto. Sobre el tema de la empatía que ambas bancadas señalan, quisiera decir que es mucho más difícil que yo me identifique con esa masa abstracta que puede representar cualquier cosa que el movimiento LGBT, que con un tipo de movimiento en particular con el que yo me siento personalmente más cercano. Por ejemplo, puede ser mucho más chocante para mí una persona transexual que una persona bisexual, y por lo tanto yo me identifico más fácil con el movimiento si lo hago a través de lo que es más cercano para mí y no de esa masa que puede representar cualquier cosa e incluso lo peor para mí. Sí, pero lo que pasa con esto es que al tener los grupos separados, tengo el apoyo que se brinda, va a ser, ¿cómo se dice? Ay, perdí la idea. Da como más visión para que incluso la misma gente externa o a la gente que se busca como impartir el ideal del movimiento, sea capaz de reconocer más allá de simplemente como lesbianas, gays y transexuales. Entonces, por eso es importante que estén como en base a un todo, para que sí tengan como más visibilización y reconocimiento. Eso sería. Muchas gracias. Agradecemos al extensionista de oposición y llamamos al látigo de gobierno. ¿Me dices tu nombre antes de comenzar? ¿Se escucha? Sí. Ya, mi nombre es Jorge. ¿Perdón? Jorge. Cuando estés listo. ¿Cómo? A tu primera palabra. Me piqué. Muy buenas a todos, soy Jorge Mancilla y hoy voy a presentar mi rol de látigo dentro de la moción dicha anteriormente, ¿ok? Primero que todo, la contraparte, su extensionista nos habla acerca de los blancos fáciles, que supuestamente ahora estos colectivos, una vez que se separen, serán blancos más fáciles de ataques y tal, pero esto realmente es un planteamiento que ya ocurre y que ya sucede y que ya es una problemática de por sí, el tema de que ya los colectivos pequeños son blancos fáciles y muy fácil de discriminar. Por ejemplo, tenemos el tema de los transexuales y tal, que son mucho más fáciles de discriminar cuando uno tiene desconocimiento de lo que son. Y este desconocimiento viene justamente porque el LGTBIQAP+, es una masa gigante en lugar de ser individualismos de cada movimiento como correspondería. Por eso es que son blancos fáciles, y ya lo son en la actualidad, y por eso lo son. En cambio, si fueran colectivos individuales, es mucho más fácil ser capaz de comprender a estas personas. Segundo, nos dicen que ahora será mucho más fácil apoyar desde afuera, si es que son LGTB y tal, que ahora los heteros pueden apoyar a los gays y tal, y cosas por el estilo. Sin embargo, esto no es así, y porque la contraparte también menciona que si estuviesen separados, uno puede elegir selectivamente a quién apoya y a quién no con respecto a lo que busca y a lo que uno acepta moralmente o etc. Y ahí está el punto. Por eso se cae solo ese argumento, ya que no es más fácil apoyar desde afuera cuando es una masa, porque cuando uno apoya a una masa, entre comillas, apoya todo, y ok, ya, nice, bonito. Sin embargo, en la vida cotidiana, en las individualidades, uno va a seguir discriminando a estas personas, no aceptándolas, indiferentes si son parte del LGTB o si son grupos individuales. Uno va a seguir discriminando en aspectos individuales. Yo puedo aceptar a todo el colectivo LGTB y tal, pero sin embargo, discriminar a la gente queer, por ejemplo, aún aceptando al colectivo LGTB y tal, porque justamente no tiene visibilidad de gente queer, se enfoca principalmente en gente homosexual. Terceros, nos dicen acerca de los objetivos específicos, de que hay una voz como grupo y que más adelante podrían separarse cuando la sociedad esté más abierta de mente y tal, y no sé qué. Sin embargo, la sociedad puede estar muy, muy abierta de mente, pero si no se conocen estos colectivos individuales, jamás va a poder separarse del LGTB, jamás va a poder presentar sus propuestas individuales, ya que ya de por sí en nuestros tiempos actuales tenemos problemas para aceptar matrimonio gay, algo tan básico, y tenemos muchos problemas para aceptarlo. Imagínense cómo sería si esperamos un montón de tiempo para recién ahí atender
estos colectivos individuales, como la gente queer, por ejemplo. Entonces, no tiene sentido priorizar a unos por sobre otros. Ya estamos haciendo una discriminación dentro del propio grupo al admitir este tipo de actitudes. ¿Ok? Y también nos hablan acerca de que supuestamente uno se siente más representado cuando es más grande, cuando tiene victoria uno se alegra más y no sé qué, y que es mejor ser una masa enorme que ser individuales y no sé qué, y que ya expliqué por qué esto es una tontería, que ya de por sí ya se están invisibilizando ciertas cosas, y eso lo podemos ver, como mencionaron también anteriormente dentro de mi cámara, que ya está de por sí el signo más, y ya eso está invisibilizando al resto de los grupos que están unidos, como pueden ser los pansexuales, los asexuales, etcétera. Y de hecho ya la sigla T ya está invisibilizando, porque esa T representa a 3 grupos distintos, que son los travestis, los transexuales y los transgéneros, si no me equivoco. Entonces, las medidas que está diciendo la contraparte, y tanto cámara alta como cámara baja, en realidad no aplican y son totalmente innecesarias, ya que son mucho más contraproducentes por los argumentos que mencionó cámara alta, pero también principalmente mi orador anterior. Y ahora pasaré a explicar los puntos de choque principales que se vieron a lo largo del debate y por qué hemos ganado en cada uno de ellos. Primero que todo, se habla acerca de objetivos específicos versus mayor unión, más fácil conseguir otras cosas. ¿Y por qué hemos ganado este punto? Básicamente porque se ha mencionado ya que uno, estando con más unión, supuestamente se pueden conseguir más fuerzas. Sin embargo, en el colectivo LGTB hay mayor cantidad de ciertos grupos que de otros. ¿Y qué es lo que provoca esto? Que como han mencionado anteriormente todos los oradores, se va a enfocar principalmente en esos colectivos más grandes y en conseguir esos objetivos antes que los específicos, que quizás nunca se consigan, como mencionó también Diego, extensionista. Entonces, claramente es mucho mejor que estos colectivos se separen para que de esa forma cada uno pueda ir a buscar sus objetivos específicos en lo que necesita. Como mencionó también Navin, mi extensionista, es mucho más fácil para un colectivo luchar por baños para todos, de forma individual, que dejándolo en alguna larga lista dentro del LGTB para ver si lo tocamos algún día, si nos llega a interesar luchar por esta gente que es minoría dentro de nuestro grupo. También el segundo punto que se tocó mucho era el tema de la visibilización de estos grupos, que supuestamente es mucho más fácil visibilizarlos en un grupo grande y no sé qué, que era lo que decía contraparte. Sin embargo, nuestra cámara dice otra cosa, que era algo que también mencionaba mi extensionista, que es mucho más fácil visibilizar un grupo que está luchando por sus propias necesidades de forma individual, como un grupo, que también era algo que mencionaba Guillermo, que es mucho más fácil cuando un grupo lucha por sí mismo y uno está viendo a este grupo luchando y visibilizando sus problemas y pidiendo necesidades. Y que supuestamente, y esto choca directo con lo que habían mencionado también el otro equipo en el tema de... eso, en todo su caso que está caído. Y también hablan acerca de que supuestamente esta visibilización también chocaba con el tema de la aceptación, que era otro punto muy dicho, pero que en realidad se cae solo, porque si yo supuestamente acepto a todo el colectivo LGTB, en realidad no estoy aceptando a cada una de sus partes, estoy aceptando esa masa extraña de muchas cosas de por sí, que era lo que también había mencionado, y en aspectos básicos de mi vida puedo seguir discriminando a particulares, y ya. Y por eso, y en el caso de nuestra Cámara, hemos presentado mayor explicación acerca de los puntos, de los objetivos específicos y de la visibilización y de cómo conseguir una correcta visibilización ya de por sí, y de cómo están los medios ahí existentes ya. Por ende, le hemos ganado a nuestra Cámara Alta, y el caso de oposición ya está caído y destruido totalmente en cuanto a sus argumentos, y que por ende también les hemos ganado. Eso, muchas gracias. Agradecemos al látigo de gobierno y llamamos al látigo de oposición para terminar con este debate. ¿Me ayudas con tu nombre? ¿Me escuchan? Sí, ¿cuál es tu nombre? Ángela. A tu primera palabra.
Al tiro. Ay, tengo que poner el cronómetro. Qué manera de hacer tiempo, qué manera. Ay, se escucha mucho. Muy buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Ángela y en esta ocasión voy a hacer la látigo de oposición. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este discurso? Primero, refutar directamente a las cámaras, explicando una simple premisa. Después vamos a entregar nuestros puntos de choque y después finalmente vamos a explicar básicamente las comparativas y por qué nosotros nos llevamos este debate. Bien. Primero vamos a ver qué es lo que pasó con las cámaras altas, porque es súper importante, porque se cae completamente. Porque dice, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Es que tenemos como victorias colectivas. ¿Y qué es lo que pasa cuando con las victorias colectivas? De que la gente, o sea, es que está asumiendo de que las personas se van a poner en descontento porque otra persona tuvo como logros y que ella no. ¿Y cuál es el problema acá? Porque estos logros ni siquiera apuntan solamente a un grupo, sino que tenemos muchos logros en la actualidad. Por ejemplo, tenemos el cambio de identidad que no le afecta en absolutamente nada al gay, entonces, que no le afecta en nada al gay o no le da ningún apoyo a esta persona, y aún así lo tenemos. Tenemos muchos logros los cuales son súper importantes de resaltar. Así que entendiendo eso, que básicamente no existe ese real descontento, porque entendemos de que en la práctica del movimiento LGTB se han logrado muchas cosas y hasta el día de hoy se han logrado. Todavía no, Guillermo. Bien, segundo, el tema de la visibilización, que es el tema de que básicamente que todo el mundo ha tocado. Y es súper importante entender esto, porque ¿qué es lo que nos dice? No, es que lo que yo necesito yo necesito cumplir mis propios fines y que básicamente como mis luchas son completamente diferentes. Y que nos dice básicamente que el porcentaje o el número es muy pequeño y el número no es importante. Y esto choca directamente con lo que nos dice mi extensionista, que es con respecto al poder político. ¿Qué es lo que pasa? El poder político es muy importante en este caso, porque entendemos que es una minoría a la cual hasta el día de hoy ha sido invisibilizada, ha sido discriminada, ha tenido una serie de repercusiones. ¿Qué es lo que pasa? Yo necesito algo, o sea, yo necesito poder político, yo necesito masas, yo necesito necesito un grupo grande, el cual se junte a marchar en la Alameda o en algún lugar. Necesito esa masa para poder crear un cambio. Es la misma lógica, por ejemplo, del feminismo. El feminismo, o sea, si una mujer se ponía a marchar, lo que hacía era que la detenían, pues, y después cuando se agrandó, o sea, tuvo más personas, las cuales estaban juntas. Lo que pasó es que realmente se le dio como una importancia a lo que estaba sucediendo. Entonces, entendiendo eso es que básicamente yo necesito el número, yo necesito que estas personas estén juntas, yo necesito esto para poder lograr estos cambios, para poder lograr este cambio de identidad de género, lograr este cambio de los baños neutros y todo ese tipo de cosas. Entonces, desde ahí yo necesito esta unión y necesito que se mantenga de esta forma. Bien, también vamos a revisar un poco lo que nos dice la Cámara Baja de Gobierno, que nos dice, no, es que, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos separamos, que básicamente lo mismo que nos dice la alta, que dice, no, es que si nos separamos, yo necesito luchas específicas, y al gay no le interesa mucho tener un baño neutro. O sea, primero no me explica de qué forma al gay no le importa, posiblemente al gay también le importe tener un baño neutro. Y es más, yo, por ejemplo, gay, o sea, me siento muy orgullosa, me siento muy feliz de que la gente a género, la gente transexual, etcétera, tenga un baño neutro. Así que de ahí ya se cae todo lo que nos dice con respecto a esa refutación. Bien, segundo, nos habla acerca de que es necesario reforzar las luchas específicas. Eso no me prueba el hecho de que no haya que separarse. O sea, de hecho, yo puedo yo puedo hacer cambios o yo puedo hacer luchas específicas aún manteniéndome siendo un LGTB. Y de hecho, nosotros creemos que en la actualidad, de hecho, hay cambios los cuales son súper importantes, que por ejemplo el cambio de identidad de género, los baños neutros, el matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces entendemos que en la actualidad se están logrando este tipo de puntos,
se han logrado este tipo de objetivos específicos, los cuales sin esta como agrupación de personas no hubiese sido muy posible hacer. ¿Por qué? Porque básicamente necesito, recordando el argumento de mi extensionista, necesito el poder político para poder generar cambio, necesito que la gente se interese o necesito que la gente esté junta, porque una persona marchando, una persona de género marchando por un derecho a la identidad de género no tiene la misma repercusión, por ejemplo, una masa LGTB luchando por una ley de identidad de género, que es lo que hace y lo que pasa. Todavía no, Guillermo, me queda mucho por decir. Bien, después nos dice, básicamente, después hablando acerca de lo que nos dice el extensionista y nos habla acerca de que no tiene sentido priorizar a un grupo mínimo sobre el otro. No, bueno, la verdad no tiene ningún sentido lo que nos dice. Bueno, ya, después nos habla acerca de una masa enorme, y que no tiene sentido lo que nosotros decimos. Y aquí viene uno de los puntos de choque que es acerca de la discriminación versus la no discriminación. Bien, básicamente lo que estamos viendo a lo largo de este debate es que hay discriminación. En su mundo o en el mío va a haber discriminación igual. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo tengo discriminación, que es el paradigma del grupo mínimo, que tanto le gusta a Guillermo, siempre lo explica, bien, el paradigma del grupo mínimo lo que hace es que me encasilla a mí en todo uno, en un grupo mayor. ¿Y qué es lo que pasa cuando a mí me encasilla? ¿Y qué es lo que pasa cuando a mí me encasilla en un grupo mayor? Lo que hago yo es tener un poco más de apoyo, es tener un poco más de apoyo, un poco más de, por decirlo de alguna forma, confianza, confianza con respecto a lo que me pasa. Entonces es mucho menos probable de que haya discriminación, de que tanto le guste a usted. O sea, por ejemplo, pongámonos a pensar en el ejemplo de, básicamente, no sé, ver a 3, 4 personas, porque nos dice básicamente la contraparte, no, es que son 3 personas. Bueno, ya, si son 3 personas marchando por la calle, lo que pasa es que es mucho más propensa de que este grupo sea violentado. ¿Por qué? Porque son 3 personas y generalmente la sociedad no está preparada para ver a 3 personas, básicamente, no sé, transexuales marchando por la calle. Entonces, entendiendo eso, lo que yo necesito es mantener esta unión, para que haya menos discriminación, para que sea para que no haya tanto enfoque con respecto a esta persona. Me explico. Necesito estas cosas. Esta unión la necesito de una forma, porque de esta forma, porque de esta manera lo que hacemos básicamente es disminuir el tema, las probabilidades de que me discriminen si yo estoy marchando, las probabilidades de que no me tomen en cuenta al momento, de que no me tomen en cuenta cuando yo esté básicamente pidiendo un cambio de identidad de género, lo cual no sería ganar. No me queda más tiempo, perdón. Muchas gracias. Agradecemos al látigo de oposición por su discurso y con esto hemos finalizado este debate. Muchas gracias, chicos. Como ya les mencioné antes, esta es una ronda cerrada, entonces ahorita yo y el panel, Ángelo, nos vamos a reunir para deliberar y ustedes ya pueden salir de la sala y nos vemos y suerte mañana, que es la última ronda. Gracias. Chao. Suerte.